¿De cuántas formas podemos controlar un peligro significativo? Ojo, un peligro significativo. Bueno, en general, tenemos que controlar todos los peligros que pueden afectar, pueden contaminar los alimentos, ¿no? Lo puedo hacer con buenas prácticas en general, pero ya pensando en los peligros significativos, recuerden que los peligros significativos se genera tras la aplicación del primer principio. Del primer principio, que es de análisis de peligros, el resultado va a ser el listado de peligros significativos. Y a estos peligros son los que se orienta el plan HACCP. El plan HACCP se orienta a controlar estos peligros significativos. ¿Cuántas formas de control hay? Básicamente dos. Dos formas de controlar peligros significativos, y eso lo menciona dentro de la descripción del principio 1 en los principios generales de higiene de los alimentos del Codex Alimentarius. El principio 1 es estoy viendo acá el documento que se llama Principios Generales de Higiene de los Alimentos, actualización 2020, y que en el año 2023 se incorpora el anexo 4, pero la descripción de los principios no cambiaron. Acá entonces el primer principio es listar todos los peligros, dice, y realizar el análisis de peligros y examinar las medidas de control. Entonces, son tres resultados que vamos a tener de la aplicación del primer principio: listar los peligros, es decir, un listado. Luego encontramos los peligros significativos y definimos las medidas de control para los peligros identificados. ¿Ok? Yo me voy a referir a los tipos de control que se mencionan aquí en este párrafo. Acá lo que menciona este primer principio dice: se deberían identificar y controlar aquellos peligros que su prevención, eliminación o reducción, y ahí están las tres estrategias. Es decir, un peligro lo tengo que prevenir, eliminar o reducir. La eliminación o reducción se da cuando ya el peligro está en la materia prima o en el alimento. La prevención es antes de que llegue. ¿Ok? Entonces, se debe identificar y controlar aquellos peligros que su prevención, eliminación o reducción a niveles aceptables resulte fundamental para la producción de alimentos inocuos. Esta frase es clave. Es decir, debemos preocuparnos por aquellos peligros cuya prevención, eliminación o reducción a nivel aceptable, la reducción tiene que ser a nivel aceptable, resulte fundamental para la producción de alimentos inocuos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? En realidad, ¿por qué? Porque son razonablemente previsibles en ausencia de controles y razonablemente probable que causen enfermedades o lesiones si ocurren. Esta es la definición básicamente de peligro significativo. En otras palabras, tenemos que prevenir, eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros significativos. ¿Mediante qué? Mediante medidas diseñadas, obviamente, para prevenir, eliminar o reducirlos. O sea, tienen que estas medidas diseñadas, estructuradas específicamente para aquello. Por eso muchas veces que cuando nosotros ya tenemos medidas aplicadas y nunca hemos tenido un plan HACCP antes, a lo mejor la medida está haciéndole frente al peligro, pero pues tenemos que revisarlo y rediseñarla, ¿no? Y aquí viene lo interesante. En algunos casos dice, esto se puede lograr mediante la aplicación de buenas prácticas de higiene, por ejemplo, limpieza. ¿Ok? Entonces, y ahí está el primer tipo de control para peligros significativos. Entonces, en algunos casos, no es la generalidad, pero sí debiéramos revisar incluso la aplicación del árbol de decisiones del anexo 4 en los principios generales de higiene de los alimentos, ya lo deja establecido. Incluso la primera pregunta es si es que con las buenas prácticas podemos controlar el peligro significativo. Ok. Dice entonces, en algunos casos esto se puede lograr mediante la aplicación de las buenas prácticas de higiene, algunas de las cuales pueden hacer frente a un peligro específico. Por ejemplo, y aquí está el ejemplo, yo creo que queda claro, la limpieza del equipo para el control de la contaminación de alimentos listos para el consumo con Listeria monocytogenes, o para que se transfieran alergenos de un alimento a otro. Entonces, ahí solamente lo logro con buenas prácticas de higiene, ¿no? Y en otros casos, vamos a aplicar medidas de control en el proceso. Por ejemplo, en los PCC. Y ahí están los dos tipos de controles, entonces, para peligros significativos.
Y eso usted lo va a definir ayudándose con el árbol de decisiones o simplemente haciendo la pregunta, ¿este peligro significativo es suficiente controlarlo con las buenas prácticas? Si es sí. Ahora, ¿cuándo una buena práctica puede hacerle frente a un peligro? Básicamente cuando la buena práctica está controlando la fuente. En el caso de la recontaminación desde el ambiente para productos listos para el consumo, en el caso de la Listeria monocytogenes, la fuente es el ambiente del proceso, las superficies. Por lo tanto, la única forma de controlar es la limpieza. Ahora, si yo tengo cocción más adelante, entonces ahí tendría que aplicar medidas de control en el proceso, que en este caso sería cocción. Entonces, ahí la buena práctica ya no es necesaria. No significa que no limpiemos, sino que no lo elevo de categoría a esta buena práctica especial, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí están las dos medidas de control, o los dos tipos de medidas de control para los peligros significativos. Ok, entonces revisamos el resumen, ese extracto del principio 1, en donde ya nos dice cuáles serían los tipos de control de los peligros, en este caso significativos.